Muy buenos días. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, con funciones de conocimiento, hoy 8 de septiembre del año 2020, siendo las 9:20 de la mañana, procede a reanudar la audiencia de juicio oral dentro del proceso distinguido con el Código Único de Investigación 11.001.6000, que por el presunto ilícito de violencia intrafamiliar se le sigue a la acusada por denuncia instaurada por la defensora de familia de la ciudad de Bogotá, Centro Zonal Bosa, Doris Cecilia Gómez Camargo, en favor de la menor JCCC. Para efectos de registro se identifican por la Fiscalía. Muy buenos días, señoría y demás intervinientes. En representación de la Fiscalía, Nubia Esperanza Peña Castro, fiscal 18, local de Rovira. A efectos de notificación, calle Quinta 165, correo institucional nubia.pena@fiscaliago.co. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la defensa. Gracias, señor. Tenga usted muy buenos días. Saludo extensivo a los demás participantes de esta vista pública virtual. Se presenta Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y soy el portador de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones continúan siendo las instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Represento los intereses de la acusada en este proceso, la señora, quien por encontrarse en libertad pues no se conectará a la presente diligencia para no sobrecargar la videollamada a su señoría. Muy bien, gracias, doctor. Comisaría de Familia, por favor habilita el sonido, doctora. Muy bien. Muy buenos días a todos los demás asistentes a la presente audiencia. En calidad de comisaria de familia, Eliana Marcela Carrillo León, identificada con cédula 52-381-656, dirección de notificaciones, Casa de la Justicia, Rovira, Tolima, correo electrónico comisaría@rovira-tolima.gov.co. Bien, gracias, doctora. Muy bien, hecha la constancia por parte del doctor Giovanni Neira respecto de la acusada. Efectivamente, no se encuentra detenida o recluida en un centro penitenciario, es decir, goza de libertad. Por tal motivo, su presencia no es necesaria e indispensable para el cabal desarrollo de esta audiencia. Muy bien, retomando la audiencia de juicio oral, que fuera suspendida a petición de la delegada de la Fiscalía el día 14 de agosto del año que avanza, podemos concluir que estamos en la práctica de pruebas. Por tal motivo, le concedemos el uso de la palabra a la delegada fiscal para que indique cuál es su siguiente testigo. Ya, como es de público conocimiento, en atención a la pandemia denominada COVID-19. Y allí, en uno de sus apartes de este decreto legislativo, se dice que se podrá hacer por cualquier medio tecnológico, inclusive autoriza las llamadas telefónicas. No obstante, este testimonio que se ofrece el día de hoy es de una menor de edad. Ya llegó, listo, muy bien. El doctor Neira, eso era lo que iba a decir, que se había ausentado la fiscal. Bueno, muy bien, gracias, doctor. Ya. Y retomando, estamos diciendo que el decreto legislativo 806 autoriza que precisamente se realicen llamadas telefónicas cuando la conectividad por otros medios, como sería la videollamada, es deficiente o es nula o no se puede llevar a cabo. Lo que sí hay que dejar claro es que acá sería, o el testigo que se ofrece en este caso sería la menor víctima, y se debe tener un cuestionario previo para poder hacer el mismo, situación que considero yo que hace un poquito más engorrosa esta situación. En ese orden de ideas, señora fiscal, intente comunicación con el teléfono
Muy bien, doctora. Sí, perdón, continúe con el uso de la palabra. Con respecto al testimonio de Carlos Mauricio Ramírez Rico, no está en controversia la identidad de la procesada por cuanto ella se presentó al estrado judicial, mostró sus cédulas, tanto así que está representada por un profesional del derecho. Nunca estuvo en discusión ni en controversia que esa fuera o no la persona. Ella es reconocida en el municipio. Ella, por lo tanto, aquí para traer a Carlos Mauricio Ramírez Rico a estas alturas, también desiste esta delegada por cuanto no se hace necesario la identificación de esta persona. Igualmente la Corte ha dicho en el auto 43.002 que hasta una identificación plena no puede ser objeto de estipulación por cuanto no es esa la controversia de la identidad de esa persona. Si esta delegada también desiste este testimonio con respecto a Carlos Mauricio Ramírez Rico, quien solamente tiene que indicar sobre la entidad de... Muchas gracias, señor. Bien, gracias, doctora. Pues bien, la Corte también en reiteradas ocasiones ha dejado claro que una vez practicada la prueba, es decir, evacuada la prueba testimonial, pericial, técnica, científica, entre otras, hacen parte del expediente, hacen parte del proceso, sin importar si esa prueba practicada, aducida o desarrollada apunta o favorece a uno de los extremos procesales. Pero antes de su práctica, aducción o desarrollo, es decir, como en el estado que nos encontramos, compete a los sujetos procesales renunciar o no de ellos, porque eso depende de la teoría del caso que ellos tengan en mente, que se haya presentado y en aras de cuál es el origen y el orden y la orientación que se le va a dar en sede de juicio oral. Dicho lo anterior, no encuentra el despacho impedimento legal para oponerse a ese desistimiento o renuncia a la prueba testimonial que acaba de aducir y mencionar la señora fiscal. Suficiente lo anterior para precluir, cerrar la oportunidad probatoria para la Fiscalía. En ese orden de ideas, y revisando la audiencia preparatoria dentro de estas causas, observa el despacho que la defensa no realizó solicitudes probatorias. No obstante, vamos a otorgarle el uso de la palabra para que verifique, corrobore la manifestación que indica este funcionario judicial. Doctor. Eso es exactamente así, su señoría. La estrategia defensiva de este extremo procesal ha sido el de ejercer una defensa pasiva en la que no se enunciaron ni se solicitaron ningún tipo de práctica probatoria de descargo. Siendo consecuente con lo anterior, también es la oportunidad para cerrar el debate probatorio, mejor, la oportunidad probatoria también para la defensa. Culminado y cerrado la oportunidad probatoria para la defensa, para la Fiscalía, y reiterando que el representante de víctima aduce o practica sus pruebas a través de la Fiscalía, luego entonces se cierra esta oportunidad. Lo propio y lo pertinente es, si los sujetos procesales están preparados, presentar los respectivos alegatos de cierre y de conclusión concerniente a lo que se ha presentado en esta vista pública. Señora fiscal. Muchas gracias, señoría. Voy a hacer uso de los alegatos conclusivos, si me lo permite. Proceda, señora fiscal. Corresponde a esta delegada presentar los alegatos de conclusión dentro del caso adelantado en contra de la señora por hechos indicados en la acusación de la siguiente manera. Con respecto a la teoría fáctica, la doctora Doris Cecilia Gómez Camargo, en su calidad de defensora de familia Centro Zonal de Bosa, Bogotá, indicó que acaecidos en esta población de Rovira sobre el 9 de abril de
16, cuando la niña J.6.7 estuvo bajo la protección. También se allegó la valoración psicológica del doctor Edgar Orlando Lara Arévalo, observó una afectación emocional a nivel y a consecuencia de todo el maltrato verbal, psicológico y emocional infligido al parecer por su prima. Con respecto a la teoría jurídica realizado, conforme a la situación fáctica, nos encontraríamos frente al punible contemplado en el artículo 229, esto es de la violencia intrafamiliar agravada, pues se tiene en cuenta el inciso segundo, dada la minoría de edad de la afectada. Con respecto a la teoría probatoria, la Fiscalía a través de elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida y de conformidad con el artículo 381, esta delegada logró probar de la teoría del caso lo siguiente. Allí se pudo determinar la afectación a nivel emocional a consecuencia de todo el maltrato verbal, psicológico infringido. Aquí hubo inmediación de la prueba con respecto a estos dos profesionales. Se indicaron que cada uno lo que la niña indicó a cada uno de ellos mediante su profesionalismo o dada su profesión indicaron uno a uno lo percibido directamente en cada una de las manifestaciones que hizo la niña a cada uno de estos profesionales, que pertenecían igualmente al ICBF Bogotá, que efectivamente ellos restablecieron en su momento los derechos de la menor ofendida. Esta delegada solicita respetuosamente que la sentencia sea de carácter absolutorio en contra de... Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted, señora fiscal. El turno para la defensa. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta que los alegatos conclusivos tratan del desarrollo probatorio que se realiza en el juicio oral, vale la pena señalar que con esa actividad probatoria bastante escasa por parte del ente acusador, por las diversas razones que ya la honorable delegada ha expuesto, pues la presunción de inocencia de mi representada se encuentra incólume, toda vez que, producto de esa carencia probatoria, no se logró demostrar absolutamente nada distinto a que una menor, al parecer, posee unas lesiones, pero que se desconoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las mismas se habrían producido, dejándose entonces la puerta abierta para que cualquier eventual cicatriz, que incluso lo relató el funcionario de medicina legal, son de vieja data, pues pudiesen ser consecuencia de la propia edad de la presunta víctima, toda vez que aplicando las reglas de la sana crítica, entre ellas la lógica y el sentido común, e incluso las reglas de la experiencia, pues ha sido de público conocimiento que los menores de edad en su etapa escolar pueden realizar una serie de juegos, de actividades lúdicas o recreativas en las que prácticamente hasta el suscrito defensor tiene alguna secuela de algún golpe que pudiese haber obtenido en esa etapa escolar y que no podría interpretarse por quien así llegara a determinar la existencia de alguna cicatriz, que esa cicatriz obedezca a algún tipo de violencia intrafamiliar. Tanto así que en el caso particular, utilizando comparaciones, utilizando el escenario pedagógico, posee una enorme cicatriz en la frente que no podría pensarse que es producto de una golpiza familiar, sino que evidentemente es de esa inquietud que suelen tener los niños, niñas y adolescentes en ese proceso de formación. Por lo tanto, quien podría llegar a decir cómo se causa esa actual cicatriz que se pudiese tener en cuero cabelludo o en alguna parte del cuerpo, pues obedece al dueño del cuero cabelludo de ese cuerpo. Y esa persona que podría darnos esas luces de dónde provienen algún tipo de lesión, pues como fuente principal de información se negó a declarar en este juicio y ello imposibilita
a la Fiscalía cumplir con su teoría del caso y por lo tanto pues esto repercute en que no se puedan cumplir con los derroteros del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, según el cual para condenarse requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en pruebas debatidas en el juicio oral. Entonces, pues si la fuente primaria y la más importante de la información no brindó esa información, se cercenó por completo esa posibilidad de conocer de dónde provenían ese tipo de lesiones. Y por lo tanto, pues procedo a hablar acerca de los testimonios que se aportaron en ese juicio oral. A ver si de pronto de ellos pudiese encontrarse algo que brindara solidez a la denuncia que generó el inicio de esta acción penal y que procedería de la defensora de familia, que ni siquiera vino a exponernos cuál fue el trato o el procedimiento que se adelantó al interior del mismo Estado para cualquier procedimiento de restablecimiento de derechos, pero pues brilló por su ausencia la presencia de la persona que inició la acción penal, al punto que existió una solicitud de compulsa de copias al respecto por parte de la delegada de la Fiscalía. Y si revisamos entonces en ese orden de ideas quienes declararon, pues encontramos que rindió su testimonio el doctor Edgar Orlando Lara Arévalo, pero pues que se trata de un testigo que ni siquiera tiene la formación académica que le permita emitir conceptos frente al maltrato infantil. Tanto así que existen diversos tipos de psicología, señor juez, como la clínica, la psicología social, la psicología forense, los psicoterapeutas, etc. Y en juicio, el testigo reconoció que a pesar de haber logrado una vinculación laboral permanente, pues que le garantiza una serie de recursos, no ha realizado posgrado alguno que lo convierta en un experto en temas de presunto maltrato infantil. Lo máximo que ha realizado al respecto fue asistir a un congreso, es decir, a un evento de escasos 3 días por parte de un hospital, pero que no tiene respaldo de absolutamente algún claustro educativo del país. Lo que confirma que no tiene esa idoneidad para rendir ese tipo de dictámenes. Y ello explicaría por qué en las conclusiones de aquel informe que hace parte de este cartulario, pues van por un lado, pero las respuestas que él emitió en el juicio oral van por otro lado, entrando en notorias contradicciones que hacen imposible que se pueda llegar a pensar en la emisión de alguna condena con base en ese tipo de testimonios o ese tipo de informes. Por ejemplo, su señoría, esta persona dice que la menor no acata órdenes, pero que se portó lo más de bien y siguió todas las instrucciones en la entrevista, es decir, un escenario totalmente contradictorio. También este testigo nos dice que la menor pues tiene mal olor y que no le gusta bañarse, pero sin embargo en la entrevista él no percibió ni el mal olor y por el contrario percibió una buena presentación personal. Dice también que la menor no controla los esfínteres, pero al mismo tiempo expresó que a pesar de que la entrevista duró más de 1 hora, la menor no realizó ninguna necesidad fisiológica, a pesar de los nervios que puede llegar a generar una diligencia de esas para quien no tiene la experiencia, es decir, quien no ha estado de manera constante ante ese tipo de situaciones incómodas. Y eso que según el testigo, pues la técnica utilizada en esa valoración fue la observación directa, según la cual él rinde el informe con base en lo que él mismo percibe, pero curiosamente percibe una cosa y en el informe, que parte de las pruebas aportadas por la Fiscalía, pues escribió unas conclusiones totalmente distintas. Por lo que entonces, frente a ese testimonio, parece que la entrevistada hubiese sido la hermana de la presunta víctima y no la jovencita como tal, porque toda la información que se relata allí fue suministrada por quien hizo las veces de acudiente. No en vano, el psicólogo alcanzó a mencionar que el padre de la menor es un consumidor de estupefacientes, pero ello ni siquiera fue relacionado por el informe, por lo tanto la persona que rindió testimonio en juicio hizo una serie de manifestaciones que no tienen ningún tipo de soporte. La experiencia de ese psicólogo para tomar este tipo de diligencias también salta a la vista cuando decide afirmar en su informe que existía un maltrato verbal y psicológico contra la menor, lo que lleva a la Fiscalía en sus alegaciones finales a decir que sí demostró que existían un presunto maltrato, pero ello genera oposición en mis alegatos, porque resulta que si de lo que se prende o de lo que sostiene esa postura de la Fiscalía son declaraciones como la del psicólogo, pues resulta que al indagar a esta persona en juicio oral sobre qué consistía ese maltrato, expresó
que es que la aquí acusada no dejaba que la menor hiciera lo que quisiera, ejemplo, ver televisión o salir de noche a la calle, lo cual no puede considerarse jamás como un maltrato, sino que son las prohibiciones normales que puede tener una persona que está en proceso de formación. Pues mal se haría que alguien que nos acaba de decir en juicio oral que no logra completar ni siquiera los 16 años, pues esté en lo que conocemos popularmente como callejeando, entre comillas, tarde de la noche. Cualquier prohibición al respecto no puede tomarse como un maltrato, al tiempo que el uso excesivo del televisor, pues prohibírselo tampoco puede considerarse como ese maltrato. Es decir, que ni siquiera esa situación de la presunta comisión del delito está demostrada en este proceso. Frente a esta prueba causa curiosidad la enumeración del testigo, que tomó la entrevista en julio de 2016, pero que tuvo que sustentarla en juicio oral 4 años después, y al ser interrogado, pues tiene una memoria bastante extraña, algo fotográfica, para decir que la menor le refirió que es que la aquí acusada la llamó en una ocasión malparida y le aló el cabello, a pesar de que eso no consta en su informe, ni el término vulgar al que me acabo de referir y que lo expreso porque así lo dijo el testigo, ni mucho menos ese jalón de cabello, que tampoco está en el informe y que por lo tanto me genera que me oponga a que se diga que se probó, al menos materialmente, la comisión de una lesión, cuando ello no es cierto, porque de los pocos testigos, solo 2, uno de ellos, el psicólogo, pues refirió una serie de situaciones que no constan ni en su mismo informe, pero que recuerda de manera extraña 4 años después, como si tuviera una memoria fotográfica, pero que es una memoria que, cuando digo bastante extraña, no es porque quiera hacer ver eso como una situación ventajosa para mi teoría, sino que, aunque tiene esta persona un prodigio especial para recordar aspectos básicos como un término vulgar que se haya utilizado y un jalón de cabello que no obra en el informe, curiosamente, cuando se le preguntó un dato básico, que es el número de su tarjeta profesional como psicólogo, dijo que no se sabía el número. Entonces, ¿cómo es que una persona que no recuerda, tiene una única profesión, que no ha hecho nunca un posgrado en más de una década de haberse graduado, y que tiene un número único asignado para su profesión, su tarjeta profesional, no recuerda ni siquiera un número de escasos 4 o 5 o 6 dígitos, pero sí se acuerda extrañamente de lo que supuestamente le dijo una menor 4 años atrás, cuando precisamente se vive en ese ambiente de tomar ese tipo de declaraciones, aún sin la experiencia académica suficiente, pues es bastante extraño, y lo que se buscó por parte del testigo fue ayudarle evidentemente a la Fiscalía a demostrar su teoría, pero lo que generó fue que se presentara este escenario que luego se ha evaluado por el despacho frente a la credibilidad que pueda tener una persona que no recuerde el número de su tarjeta profesional, pero sí recuerda términos vulgares dichos 4 años y que no obran en ningún documento, porque si al menos eso estuviera en el informe, pues al darle una leída sencilla al documento, pues ahí logra recordar de qué se trata, pero pues básicamente lo que digo, el informe va por un lado y el testimonio va por el otro. Es que referir que el testigo no inspira esa credibilidad suficiente que permita sentar sobre él alguna posibilidad de una sentencia condenatoria. Al punto que, cuando se le preguntó sobre si la menor le refirió con quién más compartía techo cuando vivía con la acusada, y que pues permitiría saber al menos cómo estaba conformado ese núcleo familiar, el testigo refirió textualmente que vivía con la mamá. Así lo dijo, así tomé la respectiva nota, lo cual, su señoría, es ilógico, porque la señora, la mamá de la menor, ya estaba muerta para esa época. Y pues resulta que cuando él tal vez cae en cuenta de que la respuesta que acaba de emitir es incorrecta, luego dice textualmente, abro comillas, la menor nunca se refirió con quién más vivía, cierro comillas. Es decir, que al fin, ¿qué? Arranca su declaración diciendo que la menor vivía con la mamá, persona que está muerta, incluso dejó la menor huérfana alrededor de los 4 o 5 años, y luego, ¿cómo va a vivir entonces con un cadáver? Pero cuando ya cae en cuenta, dice, no, la menor nunca me dijo con quién vivía, escenario que pone en evidencia la falta de credibilidad del testigo. Surge el interrogante argumentativo, ¿cómo es que quien está valorando psicológicamente una menor ni siquiera cuestiona acerca de con quién se comparte el techo por parte de la menor, al menos para saber si compartía con más niños, quienes pudieron en algún juego causarle algún tipo de lesión, y así realmente sacar conclusiones de cómo ha sido el crecimiento de la presunta víctima, para saber si, por ejemplo, convivía solo con la acusada y eso es lo que le causa un posible trauma, o si al interior de esa vivienda vivían más personas que puedan llegar a decir en algún momento si existía o no algún tipo de lesión.
pero en este momento ni siquiera quedó claro cómo estaba conformado el núcleo familiar para esa época. Ni qué decir de la contradicción que se presenta cuando en las conclusiones dice el psicólogo que la afectación emocional de la menor es producto del maltrato que recibió por parte de su prima, pero al rendir su testimonio expuso que existen otros factores que generaron esa afectación emocional, como por ejemplo, decir que la afectación es por la muerte de la mamá, también decir que esa afectación que tendría psicológicamente la menor es producto de la separación de los padrinos, que eran las personas con las que inicialmente vivía, e incluso expresó que lo que se presentaba era una falta de adaptación consanguínea, así lo dijo en esos términos, y que los comportamientos anormales, entre comillas, de la menor, era porque no se desarrolló un vínculo, porque ella nunca había vivido con esos hermanos en la capital del país, y afirmó textualmente, abro comillas, si no hay ese vínculo, ninguna persona se va a hacer cargo de ella porque no se la aguantan, cierro comillas. Fue la determinación a la que llegó el psicólogo en esta actuación. Entonces quiere decir que si bien la menor pudiera llegar a tener algún tipo de afectación psicológica, que es lo que la Fiscalía dice que se demostró materialmente, pues no está claro, ni siquiera por la declaración del psicólogo, de dónde proviene esa afectación emocional, porque mientras él por un lado dice que es por parte de un maltrato de la prima, persona que ni siquiera se menciona en el informe, con nombre propio, al mismo tiempo da un sinnúmero de posibilidades de dónde puede provenir ese tipo de afectaciones. Por lo que entonces volvemos a lo mismo, las afirmaciones del testigo fueron por un lado y sus conclusiones en el informe fueron por otras, entrando en profundas contradicciones que hacen imposible sobre él construir la condena. Pero la otra declaración que se dio en este juicio, pues es la del doctor José Hernando Becerra como médico legista, persona que su señoría presentó un informe que ni siquiera puede tenerse en cuenta como tal, porque esta persona tampoco tiene la formación que le permitiera rendir ese tipo de dictámenes. El solo hecho de estar vinculado al Instituto Nacional de Medicina Legal, sea por burocracia, o sea por un concurso, o sea por lo que sea, pues no hace que el solo hecho de portar un carnet vaya a ser suficiente para que la persona con su propia firma, por el solo hecho de ser médico, pueda dar ese tipo de dictámenes legistas. Y es porque la especialización en técnicas forenses que realizó la persona data del año 2018, como les puso en juicio, pero ese posgrado entonces es con posterioridad al haber recepcionado la declaración de la menor. Téngase en cuenta también, señor juez, que aunque esta persona manifestó declaró haber pertenecer al Instituto Nacional de Medicina Legal, no aportó de ninguna manera algún documento que así lo demostrara, ni siquiera el carnet que demuestre que sumariamente que hace parte de tal entidad, si bien pues posee una firma y hay un membrete dentro del informe que presentó el juicio oral. No menos cierto es que, aunque hay que presumir la buena fe, según las disposiciones del Código General de Proceso que deben aplicarse en virtud del principio de integración normativa, la parte debe probar los supuestos de hechos que persigue. Y en este caso, quien tenía que cumplir con esa carga de acreditar la idoneidad del testigo, pero además demostrar que esta persona sí es de medicina legal, pues le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Y ello no es por una actitud caprichosa de este servidor privado en el litigio, sino que recordemos que tuvimos como director de medicina legal por mucho tiempo un falso psiquiatra. Y esta persona fue director de medicina legal por muchos años y rindió cualquier cantidad de dictámenes y luego se descubrió con posterioridad que sus títulos eran falsos. Y a raíz de eso, pues, es obligación de la Fiscalía demostrar que el perito que trae a juicio oral realmente tiene esa condición de perito. Nótese que cuando se le pidió que se identificara o que demostrara que había realizado algún tipo de capacitaciones, ni siquiera mostró su tarjeta profesional como médico y mostró fue un carnet que decía que era estudiante de una universidad, pero no que tan siquiera hubiera terminado algún tipo de especialización, al menos para que pudiéramos presumir que la universidad fue la que hizo ese filtro, demostrar que la persona sí es médico, sí tenía ese título profesional y por eso le permitió hacer la especialización. Ello tampoco ocurrió. Y el solo hecho de que la persona diga que pertenece a medicina legal tampoco es suficiente. Recordemos que recientemente el otro director de medicina legal también tuvo que renunciar a su cargo porque planteó una situación irregular en un dictamen acerca del envenenamiento de un testigo contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de una persona que consumió una botella de agua y que esa botella de agua estaría con cianuro.
situación que escapa el nombre ahorita de esta persona que falleció, pero que se trae a colación porque si bien eso no fue objeto de juicio oral, o sea, ese no es el tema del juicio, pues no menos cierto es que comparar... Perdone que lo interrumpa, doctor. Con todo respeto, doctor, tratemos de concretar sobre aspectos que se ventilaron en la audiencia de juicio oral. Gracias. Perfecto, su señoría. Lo traía a colación solamente para hacer ver la gravedad de no acreditar las calidades del testigo y el por qué realmente el dictamen tiene que incluso estar demostrado que se practicó en debida forma. Si revisamos ese dictamen, señor juez, encontramos que el mismo ni siquiera tiene dentro de sus anexos el consentimiento informado, que adicionalmente en cuanto a las preguntas relacionadas con la antigüedad de las cicatrices, la persona ni siquiera pudo decirnos cuál es esa antigüedad de las presuntas lesiones. Adicionalmente, podemos mirar que en cuanto a unas firmas que existen en ese informe, pues la persona no nos pudo decir ni siquiera de quiénes son las firmas que aparecen al final. La Fiscalía, en desarrollo de esa declaración, brindó el nombre diciendo que pertenecía a la X o Y persona, pero eso no obra dentro de ese documento. Por tal motivo, su señoría, considero que pues ni siquiera puede tenerse en cuenta ese informe de medicina legal, porque el mismo no fue practicado de debida forma, no se sometió a valoración una menor sin que se le hubiese pedido ese consentimiento, esa autorización, ya sea al acudiente o a la misma menor, de que se le examinara su cuerpo, y ello pues es porque no obra, repito, el acta de consentimiento informado en donde se evidencia esa autorización. El testigo manifestó que sí se había suscrito, pero pues si no se pudo de presente, la misma no pudo ser objeto de controversia. Y como fueron esos dos los únicos testimonios que pasaron por este juicio oral, pues de los mismos se extrae que no son suficientes ni siquiera para demostrar la comisión del delito, ni mucho menos para que con ello se pueda llegar a afirmar, más allá de toda duda, que la responsabilidad penal de la persona que represento realmente esté demostrada en juicio. Tanto así que la Fiscalía ha pedido que un fallo absolutorio, y en este orden de ideas entonces concluyo que coadyuvo esa petición de la honorable delegada de la Fiscalía General de la Nación de reclamar de su estrado, su señoría, un fallo absolutorio que mantenga precisamente incólume esa presunción de inocencia, no por una duda en favor de la procesada, sino porque ni siquiera existió duda, sino que las pruebas arrimadas a juicio no permitieron afectar en un mínimo porcentaje esa inocencia de mi representada. Esa es entonces la petición que tengo al respecto, su señoría. Muchas gracias. Representante de víctimas, comisaria municipal, ¿hacer algún pronunciamiento? Doctora Eliana. No, su señoría, no voy a hacer ningún pronunciamiento. Presentados los alegatos de cierre o alegatos de conclusión, se cierra el debate probatorio. Por ello, lo propio es emitir el sentido de fallo. En cuanto a este último, en su informe y en sede de juicio oral, se dijo que la entrevista semiestructurada realizada a la víctima se había hecho en presencia de la defensora que realizó, pero efectivamente, revisados los elementos allegados, no se aportó la respectiva acta, donde se vislumbrara también la presencia de la defensora de familia dentro de esa misma recepción o declaración, entrevista semiestructurada. Situación que también va en contravía de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1098 del año 2006, conocido como el Estatuto de Infancia y Adolescencia. Ya está claro, y la Corte Interamericana también lo ha dejado por sentado, que la ausencia en los protocolos por sí sola no no destruye la prueba, pero sí mengua las posibilidades del éxito de la misma. En cuanto al informe presentado por el médico legista, es dable indicar que la idoneidad a la luz del artículo 420 del Estatuto Procesal Penal quedó menguada, puesto que no se acreditó en su integridad, tal y como lo indicó el señor defensor en sus alegatos de clausura. Nótese cómo en la audiencia, después de los generales de ley,
el funcionario judicial aquí presente puso de presente el testigo para que la Fiscalía pudiera llevar al convencimiento de estas apreciaciones y omitió de paso las disposiciones del artículo 420, al tal punto que su idoneidad quedó seriamente lacerada, comprometida en estas justas. Muy a mi pesar, debo decirlo que en estas justas tampoco se allegó a la declaración de la víctima con la finalidad de estudiar o valorar la configuración de prueba de referencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 438 literal E, que si bien se permite inicialmente en menores de 18 años y víctimas de delitos sexuales, se puede dar su análisis conduciendo con una o adicionando una correlación interpretativa con una corroboración periférica o prueba de corroboración que se refiere a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima a falta de su testimonio en sede de juicio oral. Repito, autorizada inicialmente, como se dijo, en delitos contra la libertad e integridad y formación sexual, pero también se debe indicar actualmente la fiscal no realizó el descubrimiento probatorio y tampoco realizó la respectiva formulación de acusación. Es decir, la actual fiscal recibió este expediente ya para la audiencia de acusación, ya se había realizado el respectivo descubrimiento probatorio. Aunado al anterior, para efectos de trabajar la prueba de referencia que hace alusión al artículo 438, se deben dar los presupuestos fácticos y jurídicos que la misma normatividad permite y, repito, trabajando con la posibilidad de la corroboración periférica, pero situación que tampoco se pudo dar. Luego, entonces, al no presentarse o no brindarse el testimonio de la víctima en estas justas, pues no se puede por parte del despacho ni tener la valoración en sede de juicio oral, no se pudo lograr esa valoración, ni tampoco se allegaron inicialmente la posibilidad de una entrevista realizada a la menor para que la Fiscalía pudiera dar de pronto la aplicación a esa disposición del artículo 438, haciendo ese análisis jurídico-procesal jurisprudencial. Situación que, repito, tampoco podemos indilgarle a la presente o a la actual fiscal, porque, repito, fue en la audiencia preparatoria donde inició su intervención en estas justas. La opinión o el informe del perito sobre la anamnesis que relata la víctima ejemplo está afectado psicológicamente o tiene tendencia a la mentira o por el contrario existen vicios de veracidad, no es prueba de referencia porque eso hace parte del conocimiento del experto y de lo que él está observando y por ello expide su opinión especializada con la connotación de ser prueba directa. El informe del perito es una opinión con conocimientos especializados. Pero los hechos o el componente fáctico, aunque estén relacionados o mencionados por el forense o el psicólogo o el especialista, viene en su informe, en su declaración, en sede de juicio oral, no adquiere el alcance de prueba directa. Repito, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del componente fáctico, toda vez que el perito no depone sobre los hechos presentados delictivamente, es decir, sobre los hechos que tienen que ver con el delito. Esas circunstancias de tiempo, modo y lugar son las que las tiene que arrojar inicialmente la víctima. O cuando no es la víctima, un testigo de cargo, un testigo directo. Situación que tampoco se pudo corroborar y se pudo dar en estas justas. Se presentan dos situaciones, una disyuntiva, y así se ha trabajado en escenarios de sede de juicio oral, y es si los informes de los peritos, no obstante de no recibir la prueba testimonial de la víctima,
son suficientes para endilgar responsabilidad penal o no. De ahí, como lo estábamos diciendo, se maneja, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que efectivamente los informes de los peritos, cuando se someten al contradictorio, adquieren la calidad de prueba directa y no es prueba de referencia. Pero lo dije en acápites anteriores, esa situación de la prueba directa y el análisis de respecto de que si es suficiente o no esos informes, con los informes aunados, muy importante decirlo, aunado al testimonio en sede de juicio oral de esos profesionales en esas áreas especializadas, siempre y cuando se refieran a las circunstancias fácticas y jurídicas relacionadas, porque repetimos, el especialista no depone sobre los hechos presentados delictivos, pero sí su comprensión la puede hacer más fácil para el funcionario judicial. Pero aquí también es válido indicarlo, que no obstante a que ya venimos indicando que está menguada esa apreciación, porque respecto del profesional de medicina legal, nada se dijo, nada se aportó respecto de la idoneidad del perito, y no obstante de su análisis o lo que se brindó en sede de juicio oral, no se puede colegir aspectos estructurales de los supuestos fácticos que endilgan o estructuran la conducta, a las luces de la tipicidad, antijuricidad y posible responsabilidad del enjuiciado. Es que el perito hace una anamnesis, o le brindan una anamnesis, y él en su informe lo que relata es lo que percibe, acudiendo a la experiencia como profesional en su respectiva área, pero no es la persona que estuvo presente en la supuesta comisión del ilícito. Y repito, y si se brinda esa posibilidad que decimos que si bien no puede ser sobre hechos presuntamente delictivos, pero sí sobre su comprensión y análisis en estos dos informes y sus respectivos testimonios, tampoco dan esos visos de credibilidad que pueda derruir la presunción de inocencia de la encartada. Nótese cómo en sus deposiciones se hacen aspectos que fueron inclusive narrados por la menor, y en alguna circunstancia se indicó claramente que fueron narrados inclusive por su familiar que estuvo presente en estas entrevistas o en estas valoraciones tanto psicológicas como de medicina legal en respecto de la valoración de las posibles agresiones físicas o psicológicas que se hubieran podido entregar en contra de la menor. Exige el artículo 380 y 381 y siguientes de la ley 906 unos estándares para endilgar responsabilidad penal a una persona enjuiciada. Y dice el 380, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. A su turno, dice el artículo 381, para condenar se requiere conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en juicio oral. Y el 382 nos dice que son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico colombiano. Esto hace alusión a lo que dije anteriormente cuando se presentó la teoría del caso. Y allí se hicieron unas promesas por parte de la Fiscalía
que tiene que ver con esos medios de conocimiento que fueron ofrecidos, y los cuales, una vez se realizó el tamiz de la audiencia preparatoria, algunos, no todos, fueron decretados en la audiencia allí indicada. Y se llevaron a cabo, o se evacuaron los que tienen que ver con la prueba pericial, no solamente porque recordemos que se aportaron los informes, que por sí solo, de hecho, no son suficientes y se tienen como prueba de referencia, pero aquí vinieron los peritos a sustentar la base de la opinión pericial que ellos rindieron inicialmente en esos informes. No obstante, la Fiscalía se vio hoy obligada prácticamente a renunciar a los demás testigos, primero porque su testigo principal o estrella, como se dice comúnmente, que era la propia víctima, JCHZ, se amparó en su derecho constitucional y legal de encubrimiento, ya esa sección y esa regla. Y de igual manera, los demás testigos, pues en sentido de la Fiscalía, no ofrecían mayores evidencias o elementos que pudieran dilucidar, evacuar esta vista pública, en aras de determinar si efectivamente la procesada era la persona que realizó supuestamente las agresiones, no solamente psicológicas, no físicas, que inicialmente fueron enrostradas en la audiencia de acusación a la encartada. Estas situaciones fácticas y jurídicas que fueron desarrolladas en esta vista pública, con todas las connotaciones y avatares que se desarrollaron en la misma, nos indica lo previsto en el artículo 7º de la Ley 906. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva respecto de su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponde al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá en favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga de la prueba. Para proferir sentencia condenatoria debe existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Eso lo trabaja de manera concatenada con el artículo 382 que acabamos de decir. Y aquí también es válido decir otra precisión que se ve, y muy a mi pesar tengo que decirlo, y se ve en la cotidianidad en las audiencias de juicio oral y público. Y es donde los ciudadanos activan el aparato estatal a través de sus denuncias, acuden a la Administración de Justicia a través del órgano persecutor de la acción penal, según el artículo 250 de la Constitución Política, es decir, Fiscalía. Activan. Y en su noticia criminal ofrecen unos elementos. Y allí recordemos que los denunciantes o las víctimas también tienen un deber, y es aportar los medios necesarios para el cabal desarrollo y el entendimiento del caso que ponen a consideración de la Administración de Justicia. Y a lo largo de esta vista pública se puede notar, se puede percibir, sin dubitación alguna, que aquellas personas que activaron el aparato estatal dejaron a su suerte a la Fiscalía General de la Nación. Eso también hay que decirlo. Porque no basta con interponer una acción penal. Es que eso es una justicia mecánica. Se requiere que esa persona que activó el aparato estatal venga a refrendar. ¿Y eso por qué es importante? Porque allí se somete al derecho de defensa y contradicción. Porque si no, se vulneran los derechos fundamentales del procesado. Denuncia, entra aquí, igual sentencia, condénese y se fue. Para un centro penitenciario, o si tiene subrogados penales, concédase. Pero así no funciona el sistema judicial.
El sistema judicial funciona, es donde en algunas actividades o en algunos delitos, porque recordémoslo y también hay que decirlo, hay investigaciones de oficio y otras a petición de parte, la famosa querella, la denuncia. Y si bien estamos frente a un caso que con las modificaciones, como entre otras con la ley 1919 del año 2019, ya en estos tipos de conductas no es necesaria la denuncia, es investigable de manera oficiosa. Pero los presupuestos fácticos que narran allí las víctimas tienen que ser corroborados e investigados y llevar al convencimiento al juez, más allá de toda duda. Y nótese como en el caso concreto, la hermana de la víctima que a través de, o en asocio con la doctora Doris Cecilia Gómez Camargo, activaron el aparato estatal. Y allí se comprometieron inicialmente a llevar lo que fuera necesario para esclarecer los hechos, materia de enjuiciamiento. Pero según las constancias de la Fiscalía, y también las que reposan en el expediente, porque nótese que este juicio se inició hace aproximadamente un año, y en un primer momento, como es costumbre de este funcionario, la carga de notificar los testigos solicitados por las partes, y en este caso concreto, del ente investigador, los asume en un principio el despacho, con los datos suministrados por la Fiscalía, obviamente. Vean, cítese al señor fulano de tal a esta dirección, cítese a la señora de tal a esta dirección y sus respectivos números telefónicos. Eso se hizo y eso obra en el expediente. Muchos fueron devueltos, muchos nos contestaron, buzones de llamadas con buzón de mensaje. No se pudo establecer comunicación por parte del despacho en gran parte de los testigos ofrecidos por la Fiscalía. Luego entonces esa carga se invirtió y se le puso, como es en principio, de los sujetos procesales que tienen interés en que su prueba se practique. Y aquí lo dijo la delegada de la Fiscalía, que también en especial la hermana de la víctima también dejó librada la suerte de la denuncia. No volvió a contestar, no acudió a los llamados de la administración, no buscó un acercamiento con la Administración de Justicia, en especial con la Fiscalía, en aras de esclarecer los hechos. Y hoy, con el resultado que ya todos conocemos respecto de la víctima que se amparó en este derecho constitucional. Entonces, aquí hay varias situaciones fácticas y jurídicas que pulularon alrededor de este caso para que hoy la decisión de este funcionario judicial sea enmarcar un sentido de fallo de carácter absolutorio en favor de la procesada por falta de prueba. Prueba, y hay que decirlo, porque la que se practicó en su parte está menguada por falta de credibilidad e idoneidad. Pero no obstante a ello, también porque los mismos ciudadanos, y repetimos, que activaron el aparato estatal, interpusieron la acción penal, no llegaron a los llamados, no acudieron a los llamados de la Administración de Justicia, no ofrecieron lo que era necesario para un cabal desarrollo y entendimiento de este caso. Entonces, eso que quede muy claro en el registro, en el audio, que fueron varios aspectos o fenómenos que se presentaron que hoy culminan con que el resultado en esta causa sea pues una sentencia de carácter absolutorio. Lo importante, y también es decirlo, aquí no se busca es sancionar por sancionar. Es que la justicia restaurativa y la justicia también tiene que ver cuando se profiere una sentencia. Cuando se emite una sentencia por autoridad judicial, se está haciendo justicia. Ya si la sentencia es condenatoria o es absolutoria, eso es acápite de otras intervenciones, de otras situaciones. Pero la justicia es cuando hay un pronunciamiento judicial. Y aquí es válido decirlo, que si bien la sentencia, el sentido de fallo es de carácter absolutorio y en consecuencia la sentencia correrá igual suerte,
se deben analizar aspectos como los que se han venido indicando para llegar a la conclusión de que esa presunción de inocencia permanece incólume, que esa conducta típica, antijurídica y culpable no llenó los requisitos constitucionales y legales para indicar responsabilidad penal en disfavor de la procesada, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 382 de la Ley 906 no puede afincarse un fallo condenatorio, porque la prueba practicada y desarrollada no lleva el convencimiento más allá de todo duda, y que la falta de prueba para llegar a una determinación en disfavor de la procesada obedece también, repito, a una parte de factores imputables a la Fiscalía, pero en su gran mayoría también imputables a los mismos ciudadanos que activan el aparato estatal y no cumplen con ese deber al cual se comprometen cuando activan a través de una denuncia en la Fiscalía. Deben de brindar todos los elementos necesarios para el cabal desarrollo del caso. Así las cosas, reiteramos, el sentido de fallo ha de ser de carácter absolutorio. En atención a la petición incoada por la delegada de la Fiscalía, observa el despacho que efectivamente respecto de Doris Cecilia Gómez Camargo, es una funcionaria pública que llama la atención del despacho que como funcionarios públicos estamos llamados a respetar la Constitución y la ley. Y los funcionarios públicos debemos de aceptar con mayor severidad los llamados de la Administración de Justicia. Y de una manera casi que descarada, por la Administración de Justicia, esta funcionaria Doris Cecilia Gómez Camargo, defensora de familia, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nunca acudió a los llamados, no solamente de la Fiscalía, sino de este funcionario judicial, porque reposan inclusive escritos de ella, donde dice que no tiene nada que hacer prácticamente en este juicio. Y si bien los resultados del juicio pueden obedecer y obedecieron a otros factores, aquí lo que se reprocha es la posible negligencia, inoperancia de los llamados de la Administración de Justicia. Máxime que los intereses aquí involucrados eran de un menor. Luego entonces no entiende este funcionario cómo ella, que es toda una defensora de familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, órgano protector de los derechos fundamentales de los niños en Colombia, hizo caso omiso a los llamados de la Administración de Justicia. Por eso el reproche no solo de la Fiscalía y que comparte este funcionario judicial, en ese orden de ideas desde ya, y así se dirá la sentencia, se compulsará copias, tanto para control interno del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con copia a la Procuraduría General para que investigue la posible omisión o negligencia en la que haya podido incurrir esta empleada pública. Así las cosas, vamos a fijar fecha para la lectura de fallo para que consulte sus agendas respectivas. El despacho tiene como fecha optativa el 9 de octubre del año que avanza a las 11 de la mañana. Señora fiscal, señor defensor. No, por parte de esa delegada no tiene ningún reparo, su señoría. Señor defensor. Viernes 9 de octubre sin ningún inconveniente, su señoría. Muy bien, viernes 9 de octubre en la mañana. Señora comisaria. Doctora Eliana, ¿se ausentó? Bueno, parece que la doctora se desconectó. Muy bien, quedan notificados en estrados en ese orden de idea el señor defensor, doctor Daniel Giovanni Neira, la doctora Nubia Peña Castro, fiscal, delegada municipal. Sí quería informarle que no tengo tampoco ningún inconveniente por la fecha. Bien. Interviene la comisaria municipal. En ese orden de ideas se fija, repetimos, para el día 9 de octubre del año que avanza a las 11 a.m., lectura de sentencia. Por lo demás, agradezco a los sujetos procesales y más intervinientes. Muchas gracias. Damos por culminada esta
esta audiencia siendo las 11:44. Gracias. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso.